Entonces, la charla, bueno, la presentaré hoy, que yo soy la doctora Choto Cruz, para quienes no me conocen, y junto con la nutricionista Susan Láscares, quien nos hablará, de toda la influencia de la alimentación en el microbioma, tanto para positivo como para negativo. Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos de microbioma, siempre vamos a pensar inicialmente en síntomas digestivos, ¿verdad? O sea, si estamos hablando de intestino, vamos a decir, este, cómo es que ese microbioma está afectando mi salud digestiva. Y si bien es cierto, más del 40% de la población mundial tiene trastornos digestivos, es muy difícil alguien que venga a la consulta y no diga, porque siempre es parte de de nuestra historia clínica, todo lo referente a la salud digestiva, y vemos que la mayoría de la gente tiene reflujo, tiene náusea, puede tener vómito, tiene distensión abdominal, tiene gases, es estreñimiento o más bien puede tener diarrea, puede padecer de mal aliento, de dolor abdominal. Entonces ya con solo la existencia de estos síntomas, nos hace pensar que hay un grado de disbiosis intestinal. Y entonces, cuando nos referimos a la disbiosis intestinal, realmente nos estamos refiriendo a una pérdida del equilibrio del microbioma humano. Entonces, el microbioma humano es este conjunto de trillones de bacterias o microorganismos que habitan en nuestro tracto digestivo, desde la boca hasta el final del tracto digestivo y alguna parte que también está en la piel, pero principalmente a nivel de estómago y a nivel de intestino grueso. Entonces, todo este conjunto de bacterias o microorganismos que nos habitan se ha llegado a considerar un nuevo órgano del cuerpo humano. Tantas son las funciones que tiene que ya tiene carácter de un nuevo órgano. Como les digo, está conformado por trillones de microorganismos que tienen funciones muy específicas y funciones muy bien definidas, como por ejemplo la síntesis de diferentes vitaminas, la síntesis de neurotransmisores, o sea, químicos cerebrales. Por eso se dice que el intestino es nuestro segundo cerebro, donde hay producción de dopamina, producción de serotonina, entre otros, síntesis de antioxidantes, síntesis de moléculas antiinflamatorias. Además, es un regulador del metabolismo, es uno de los principales órganos de absorción de los nutrientes que consumimos en nuestros alimentos o en nuestros suplementos. Además, ahí tenemos una gran parte de nuestro sistema inmunológico como primera barrera contra la defensa de infecciones. Tiene funciones importantes a nivel hormonal también y a nivel metabólico. Entonces, ustedes pueden ver que si este balance adecuado de la flora bacteriana se pierde, entonces hay muchos riesgos que vienen asociados para la salud, ya sean digestivos o no digestivos. Entonces, ahora sí, respondiendo a la pregunta de qué es la disbiosis intestinal, esa situación de disbiosis se refiere a la pérdida del balance entre los tres grandes grupos de microorganismos que conforman el microbioma intestinal. Y yo se lo explico de esta manera a mis pacientes para que sea realmente muy fácil de entender. Y entonces esos tres grupos son, primero que todo, las bacterias amigables, que tienen todas estas funciones que yo les mencioné anteriormente. Este es el grupo que debe predominar. Luego tenemos un segundo grupo que son lo que llamamos las bacterias oportunistas, que son bacterias que habitan en todos nosotros, pero que no deberían de sobrepasar en cantidad al primer grupo, que son las bacterias amigables. Entonces, una vez que hay un sobrecrecimiento y se pierde el balance entre ambos grupos, hablamos de la disbiosis. Este, y aquí es donde empezamos a tener toda una serie de problemas. Además, existen microorganismos que son patogénicos. Ahí encontramos diferentes tipos de bacterias, de virus, de levaduras, de parásitos, que también pueden estar presentes en fases más avanzadas de la disbiosis intestinal. Entonces, recapitulando, la disbiosis
cuando se pierde el balance entre estos tres grupos y realmente es algo que tenemos que manejar. Ok, ¿qué me predispone a mí o a cualquiera de ustedes a llegar a tener este tipo de desbalance? La primera causa definitivamente es el estrés crónico. Esa es el causante número uno, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué sucede en el estrés crónico? Pues esta falta de regulación que hay en las hormonas del sistema del estrés tiene un efecto acumulativo. ¿Ok? Y entonces altera el balance de la flora bacteriana y debilita las hormonas del estrés. Y si a esto le sumamos factores tan importantes como es una mala alimentación, ¿verdad? Que incluya alimentos procesados, alimentos ultraprocesados, alimentos refinados, azúcar, falta de fibra, alimentos que sabemos que nos hacen daño y a pesar de eso los comemos. Esa combinación es una muy, muy mala combinación para el balance microbiano y entonces es lo que más afecta a la mayoría de las personas. Entonces todos estamos sujetos al estrés crónico. La mayoría de las personas tienen un tipo de alimentación no favorable. Además, hay otros factores importantísimos. Por ejemplo, el uso de antibióticos. Claramente sabemos que un curso de antibióticos de 7 o 10 días puede desbalancear la flora bacteriana hasta por un año. Al cuerpo le puede tomar hasta un año recuperarse del efecto que estos antibióticos tuvieron, ¿verdad? El uso de anticonceptivos hormonales también es una causa importante en la mujer y ahora la mujer joven, bueno, desde hace muchos años se usan los anticonceptivos para tratar de solucionar muchos tipos diferentes de trastornos hormonales y esto conlleva a la afectación del microbioma, el uso de antiinflamatorios no esteroideos para el tratamiento del dolor de tantas diversas condiciones, el uso de esteroides de uso crónico, por ejemplo, en el manejo de las enfermedades autoinmunes, el uso de los antiácidos, que es muy común, y los inhibidores de la bomba de protones, por ejemplo, todo este lansoprazol, omeprazol, todos estos medicamentos que se usan por lo general de uso crónico son definitivamente disruptores de la flora bacteriana. Entonces, ustedes ya ahí pueden ir identificando si ustedes podrían presentar un trastorno del microbioma, aún así en la ausencia de síntomas digestivos. Ok, cuando pensamos en los síntomas digestivos, vamos a repetirlos para que a ustedes les quede muy claro. Son preguntas que siempre vamos a hacer en nuestra consulta con nuestros pacientes. Distensión abdominal o gases es un síntoma muy común y lo estamos buscando sobre todo si sucede la mayoría de los días de la semana. ¿Ok? Luego, en cuanto a las deposiciones, podemos tener diarrea o podemos tener heces flojas o podemos tener estreñimiento o una combinación de todo. Hay muchas personas que van a alternar entre diarrea y estreñimiento, eso lo vemos con bastante frecuencia. Náusea con o sin vómito, tenemos el mal aliento, que muchas veces son los familiares quienes refieren, sí, padece de mal aliento. Luego la intolerancia a los alimentos que son fibrosos, ¿verdad? Es muy típico decir, no, doctora, yo no puedo comer frijoles, me cae malísimo cuando como lentejas o garbanzos o cuando como pepino, lechugas, cuestiones que son muy fibrosas pueden empeorar la producción de gases y la digestión. Dolor abdominal, que puede ser dolor abdominal tipo cólico, tipo colitis, o puede ser dolor con la defecación. Urgencia es cuando comimos algo y tenemos que salir corriendo al baño, ¿verdad? A buscar el baño porque tengo que ir al baño rápidamente. Y esta combinación de síntomas que, como les digo, son muy comunes, ya nos pueden ir orientando hacia la presencia de la disbiosis. Ok, seguimos. Ahora, síntomas no digestivos. Vea qué importante. Importantísimo porque ustedes no pensarían que algo de esto puede estar relacionado. Como les digo, pensamos lógicamente en lo digestivo,
Pero vean qué importante. Esto podría iniciar como síntomas digestivos leves que van progresando y luego vamos haciendo un progreso hacia los síntomas no digestivos. Fatiga, que es muy común, insomnio, dificultad para pensar y concentrarse, esa sensación de neblina mental, problemas de memoria, ansiedad, depresión, cambios en el estado de ánimo, aumento de peso y dificultad para perderlo. Vamos a hablar un poquito más adelante, así una brochazo sobre el asunto del peso y la disbiosis intestinal. Cambios en el apetito, usualmente es aumento en el apetito, ganas de comer azúcar, ganas de comer harinas, productos refinados. El dolor articular, ese dolor articular perdón, que no le encontramos ninguna otra explicación, ¿verdad? Pueden ser dolores articulares que van y vienen usualmente en las manos, o dolor muscular también. Migrañas o cefaleas, muy común, ¿verdad? Siempre que tratemos un paciente con migraña, que es una causa común de consulta, tenemos que pensar en el balance de la flora bacteriana. A nivel de piel, ustedes saben que actualmente inclusive los dermatólogos están usando probióticos en el tratamiento del acné. Entonces, acné, alergias, brotes, eczemas, dermatitis atópicas, todo esto, tiene que ver con un trasfondo de desbalance de la flora bacteriana. Ok, condiciones asociadas. Por ejemplo, hemos tenido pacientes que vienen a consultar por infertilidad y después de batallar con tratamientos hormonales, hemos encontrado la respuesta en el desbalance de la flora bacteriana y, y la infertilidad es una causa que se puede tratar en algunas ocasiones, no en todas, pero podría ser una manifestación. Definitivamente todo lo que tenga que ver con depresión y ansiedad, como les dije anteriormente, hay una marcada producción de neurotransmisores o sustancias químicas para el funcionamiento adecuado del cerebro. Entonces, la depresión y la ansiedad son definitivamente indicaciones. Todo paciente con enfermedad autoinmune definitivamente necesita, amerita el tratamiento del microbioma, ya que se demuestra muy fácilmente por medio de exámenes de laboratorio que hay subgrupos de bacterias oportunistas que son causantes de enfermedad autoinmune. Tienen ese potencial y son pues grupos bacterianos que debemos de eliminar, ¿verdad? Que debemos erradicar. Enfermedad inflamatoria intestinal, aquí tenemos la enfermedad de CUSI, tenemos eh, colitis ulcerativa, todas estas condiciones que son un poco complicadas. Creo que mi perrito está ladrando, ¿verdad? ¿Lo pueden escuchar? Sí. Bueno, síndrome de intestino irritable, que es muy, pero muy común. Intolerancias alimentarias. Como les decía, aquí podemos incluir las intolerancias al gluten no celíacas, la obesidad y el sobrepeso. Hemos tenido pacientes que la única manera que realmente han perdido el peso ha sido con el manejo del microbioma. Reflujo gastroesofágico, muy conocido por responder bien a tratamiento con probióticos. Entonces, bueno, aquí la lista es innumerable, ¿verdad? Aquí podemos agregar acné, podemos agregar caída de cabello, podríamos agregar lo que ustedes se puedan imaginar, todo esto asociado con el desbalance de la flora bacteriana. Ok, hablando un poquitito sobre la obesidad, o sea, ¿qué nos hace pensar que un trastorno o un desbalance de flora bacteriana nos pueda llevar a retener peso? ¿Ok? Entonces, hay subgrupos de bacterias intestinales que tienen una tremenda capacidad de extraer calorías de las partes, digamos, de los alimentos, de la fibra, por ejemplo, de lo que es no digerible. Entonces tenemos restos alimentarios en nuestro tracto digestivo que normalmente no deberían de proveer nada más que hacer bolo fecal,
pues hay bacterias que tienen la capacidad de extraer calorías de estos restos alimenticios y entonces, a mayor caloría que no estamos usando, obviamente esto promueve el aumento del peso. El otro mecanismo es la inflamación, ¿verdad? Hay bacterias que producen sustancias que son inflamatorias, ¿verdad? Y que esto no solo la obesidad, sino que da origen a toda serie de enfermedades crónicas, tipo enfermedad de Alzheimer, tipo diferentes tipos de cáncer, enfermedades autoinmunes, porque hay un aumento de la inflamación sistémica y esto nos produce trastornos metabólicos, trastornos hormonales, síndrome ovario poliquístico, diabetes y demás. Y un tercer mecanismo es que aumenta o estimula la síntesis de grasas a partir de los alimentos. Hay un famoso grupo de flora de bacteriano que se llaman los famosos firmicutas, que son bacterias que tienen la capacidad de producir grasa por sí sola, ¿verdad? Entonces, mientras no bueno, no las vamos a poder erradicar, pero mientras no pongamos, digamos, bajo control con diversas medidas que tenemos para esto. Ahí podemos hablar dietas bajas en calorías, podemos hablar de resveratrol, podemos hablar de diferentes tipos de probióticos que nos ayudan a poner glutamina también, que nos ayuda a reducir la cantidad o la población de estas bacterias para dejar de producir tanta grasa, ¿verdad? Mayor adiposidad y desarrollo de la obesidad. Ok, entonces, bueno, para hacer un adecuado tratamiento de la disbiosis intestinal necesitamos un adecuado diagnóstico. Y el diagnóstico no siempre es sencillo bajo exámenes de laboratorio que sean tradicionales, un examen de heces por parásitos, pues no nos va a dar mucha información. Entonces, en vista de que nuestros pacientes que consultan por esta situación pueden tener 40 o 45 años de sufrir de mala digestión, o sea, yo he tenido pacientes que tienen una vida entera de tener problemas digestivos. O sea, yo siempre les digo, o sea, lo más efectivo va a ser, hagamos una inversión en un buen examen de laboratorio, donde tengamos un mapeo de toda nuestra flora bacteriana, de los 3 grupos de flora bacteriana, y de la calidad de digestión. Entonces hacemos, por medio de algunos laboratorios nacionales, hacemos pruebas de heces específicas que los laboratorios lo envían a los Estados Unidos y hacemos lo que llamamos un mapeo gastrointestinal. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros tenemos en blanco y negro, digamos, el desdoblamiento de toda la flora bacteriana, procedemos a hacer un plan de tratamiento que es individualizado para cada paciente dependiendo de lo que vamos a encontrar en este examen y dependiendo de la fase de disbiosis que el paciente tenga. Siempre la base de todos nuestros tratamientos va a ser un plan de alimentación, del cual Susan nos va a hablar hoy. Vamos a incluir el uso de probióticos, que los probióticos por sí solos, vamos a hablar un poquito más de ellos para que ustedes tengan un mayor criterio a la hora de hacer la elección de un probiótico. Usualmente es una de las primeras fases de tratamiento, digamos en los casos de disbiosis intestinal que son más sencillos. Además, siempre tenemos que darle apoyo a la digestión. Esta es una información que también sacamos de los mapeos gastrointestinales, la función de las enzimas digestivas, de las enzimas pancreáticas, de la producción de ácido clorhídrico, que son ayudas que le vamos a dar al paciente para tener una mejor calidad de digestión. Y luego ya entramos en el manejo de los sobrecrecimientos bacterianos. Ahí tenemos el uso de antibióticos que están disponibles en farmacias, pero también usamos sustancias naturales. Tenemos suplementos naturales de máxima calidad, donde se combinan nutrientes y extractos naturales de plantas medicinales con aminoácidos, vitaminas, antioxidantes, que van a tener no solo un efecto antiinflamatorio y regenerador de la integridad intestinal, porque muchos de estos pacientes
los diagnosticamos con el famoso síndrome de intestino permeable, que es un estado de daño microscópico a nivel intestinal y que promueve la inflamación. Entonces, estos ya son fases más avanzadas de tratamiento y definitivamente necesitamos hacer la erradicación de los microorganismos patogénicos. O sea, muchos de nuestros pacientes, aparecen con parásitos. Uno no pensaría que eso sucede tan a menudo, pero sí sucede. Y el manejo del sobrecrecimiento de los microorganismos que son patogénicos, que muchas veces hay que llegar al uso de antibióticos, y del sobrecrecimiento de bacterias oportunistas. Entonces, yo lo que les digo a mis pacientes en resumen es, o sea, vamos a tratar el problema de una manera individualizada, dependiendo. Yo siempre les pongo la tarea de empezar a anotar y darse cuenta cuáles son esos alimentos que sienten que no les caen bien, ¿verdad? Muchas veces no se dan cuenta porque simplemente lo que dicen es todo lo que como me cae mal. Entonces, cuando no podemos identificar, entonces es mejor hacer pruebas de sensibilidad a alimentos o de alergias a alimentos, y tenemos que hacer algún tipo de erradicación de alimentos de la alimentación para poder dar chance a desinflamar paredes intestinales, a regenerar, a producir mayor cantidad de enzimas pancreáticas. En fin, o sea, esto, yo les digo a mis pacientes, esto es un reseteo, ¿verdad? Vamos a resetear, por decirlo así, y vamos a sanar ese tracto digestivo por medio de todas estas sustancias que en la mayoría de los casos son todas sustancias naturales. Y eso sí, a sabiendas de que el tratamiento va a durar algunos meses, dependiendo del grado de disbiosis y de compromiso que el paciente tenga. Entonces, por lo menos estamos viendo entre 3 y 6 meses de tratamiento. El paciente realmente tiene mejorías muy marcadas en la calidad de la digestión. Y no solo en la calidad de la digestión, sino en las manifestaciones de las enfermedades sistémicas, como les había dicho, el asunto del manejo del peso, sobre todo porque podemos también hacer estos tratamientos en combinación con ayunos intermitentes, que son también medidas que nos ayudan en el manejo del microbioma, manejo de enfermedades autoinmunes para la regulación de la producción de anticuerpos, este, tratamientos para la prevención del cáncer, tratamientos para la infertilidad y demás. Ok, entonces vamos a hablar de probióticos, ¿verdad? Porque los probióticos son suplementos que son sumamente comunes, que la gente compra en la farmacia, y no siempre vamos a encontrar, es difícil más bien encontrar un probiótico que sea de muy buena calidad. Estos probióticos, tienen que reunir ciertas características para ser de buena calidad. Entonces, la Organización Mundial de la Salud define los probióticos como microorganismos que proporcionan, espere para ver, ¿cómo hago para quitar esto? No sé, ustedes, bueno, microorganismos ahí se me pasó. Yo soy medio mala con la tecnología, por si no se han dado cuenta. Espere para ver, aquí. Microorganismos que proporcionan un beneficio a la salud del hospedero cuando son ingeridos en cantidades adecuadas. Vea qué importante. Son microorganismos vivos, ¿verdad? Número uno, son vivos. Entonces, para que un suplemento mantenga la concentración de microorganismos vivos, tiene que tener un grado muy alto de calidad, no solo de la cápsula en sí o del polvo en sí, sino de la manera en que el suplemento viene empacado, ¿verdad? Porque si no, puede estar sentado ahí en una farmacia. Si las concentraciones microbianas son muy bajas, si tal vez estuvo expuesto al calor, son microorganismos que son muy sensibles. Entonces, a la hora de tomarlos, tenemos que asegurarnos que ese probiótico cumpla con todas las características y nos esté dando lo que nosotros necesitamos. Entonces, microorganismos vivos que proporcionan un beneficio a la salud de la persona que lo toma
cuando son ingeridos en las cantidades adecuadas. Entonces, dentro de las funciones del microbioma tenemos la estimulación del sistema inmunológico y protegen contra infecciones. Sobre todo, digamos, aquí también estamos hablando de cuadros agudos de infecciones intestinales, gastroenteritis, intoxicaciones alimentarias. eh, Sirven para eso, definitivamente. Mejoran la salud digestiva, o sea, es una de las medidas más importantes que usamos en el tratamiento del reflujo, en el tratamiento del estreñimiento, a la hora de mejorar la calidad de la digestión. Lógicamente que nos van a ayudar a aumentar la absorción de los nutrientes y la producción de vitaminas y neurotransmisores. Entonces podemos decir que los probióticos también son parte, digamos, de condiciones emocionales tipo depresión, tipo ansiedad o cualquier otro diagnóstico, digamos, psiquiátrico. Estimulan el metabolismo, los usamos en los tratamientos de pérdida de peso definitivamente, mejoran la salud cognitiva y la salud emocional. Aquí les presentamos los probióticos que son los que nosotros usamos. Tenemos diferentes concentraciones y combinaciones de cepas, que eso es importantísimo. Nuestros probióticos tienen al menos 10 diferentes cepas, ¿verdad? O sea, cepas significa 10 diferentes tipos de probióticos, porque nosotros lo que necesitamos es asegurarnos la variedad de la flora bacteriana. Acuérdense que son como por lo menos 300 tipos de diferentes microorganismos, ¿verdad? De diferentes especies. Y una de las características de la disbiosis intestinal es cuando se pierde también esa variedad. Entonces es una variedad que nosotros necesitamos restaurar. Lógicamente que un probiótico jamás va a tener, digamos, todas las cepas que nosotros deberíamos de tener, pero cuando es un probiótico de muy buena calidad, lo que estamos buscando es la adherencia a la pared intestinal, ¿verdad? Como decir, que se peguen a la pared intestinal y luego ayudarles inclusive con, muy importante, pero importantísimo, lo que nos va a hablar Susan sobre los probióticos y los posbióticos, que son los alimentos que nos ayudan a que todas estas bacterias beneficiosas se reproduzcan dentro de nuestro tracto digestivo. Entonces, un probiótico como este contiene, este en particular, 50 billones, que es una dosis bastante alta de microorganismos por cada cápsula en una combinación de 10 diferentes cepas. Esta es otra presentación que tiene el doble, tiene 100 billones, ya lo usamos, digamos, en tratamientos basados en estos exámenes de laboratorio que yo les mencionaba, en una concentración de 100 billones. Y vean qué importante, estas cápsulas son resistentes a la humedad. Los envases vienen revestidos de desecantes para garantizar la supervivencia de las cepas sin necesidad de refrigeración. Entonces son muy resistentes, ¿verdad? O sea, ustedes pueden tener esto guardado en la alacena, por ejemplo, y ustedes tienen la garantía de que la cantidad de microorganismos vivos va a estar presente por esas características. No solo eso, sino que estas cápsulas eh, no se digieren con el ácido gástrico, ¿verdad? Son resistentes al ácido gástrico y hacen su liberación a nivel del tracto digestivo distal para que nosotros nos aseguremos que ni el ácido gástrico, ni las enzimas pancreáticas, ni nada en el tracto digestivo alto vaya a comprometer la cantidad de bacterias. Entonces, sí tenemos también esa seguridad. Y esta es otra presentación, que es una concentración de 10 billones, también mucho más alto. Esta es la más baja nuestra, pero es mucho más alto de lo que se consigue en la mayoría de las farmacias. Esta tiene una combinación de 11 diferentes cepas probióticas, además con la combinación de una levadura para el tratamiento también del síndrome de intestino irritable. Y entonces este es un probiótico que está, si bien es cierto, formulado para niños porque es una forma masticable, definitivamente lo podemos usar de mantenimiento. 10 billones es una muy buena dosis de mantenimiento.
que podríamos usar en largo plazo también en adultos. Entonces, como les digo, en resumen, hacemos un adecuado diagnóstico por medio de los exámenes de mapeo gastrointestinal, que son exámenes de heces que enviamos a los Estados Unidos. Hacemos un plan de tratamiento personalizado dependiendo de las fases de disbiosis que el paciente tenga. Escogemos las recomendaciones nutricionales que sean necesarias. Usamos los suplementos o antibióticos si fuera necesario, los suplementos y probióticos por lo menos por un lapso de 6 meses, y vamos a ver una mejoría muy, muy, muy significativa en la salud digestiva y la salud general de nuestros pacientes. Bueno, ahora le doy la palabra a Susan. Susan nos va a hablar de la parte de nutrición. Así es, doctora. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Yo encantada de poder participar con este tema tan importante que, como decía la doctora Yasmín, en realidad también me pasa comúnmente que en el 90% de las consultas, cuando les hago la pregunta si hay algún tema a nivel digestivo, la respuesta siempre es sí. Colitis, ¿verdad? Un tema de gastritis, un tema de reflujo, los que pueden incluso fluctuar entre cuadros de diarrea y estreñimiento, ¿verdad? En un periodo incluso corto de tiempo. Y ahí es donde tal vez nos damos cuenta que los pacientes, muchos de ellos tienen alguna patología a nivel intestinal que no ha sido diagnosticada, ¿verdad? Sino que muchos incluso hacen el comentario que ya se acostumbraron a vivir así, que todo les cae mal, ¿verdad? Pero que ya simplemente es como su estilo de vida normal. Y definitivamente esto no es normal, ¿verdad? Entonces, como mencionaba la doctora, muchas patologías digestivas al final pueden estar relacionadas con este tema de ese desbalance a nivel del tipo de bacterias que tenemos en el intestino, y lastimosamente esto repercute no solo en la salud a mediano plazo, ¿verdad? O incluso de inmediato, en este caso a corto plazo, sino todavía con mucha más razón a largo plazo. Entonces, si son problemas que no corregimos en el momento o no tratamos, nos puede traer todavía consecuencias más graves, ¿verdad? En temas de salud en particular. Y pues bueno, como en la mayoría de patologías, incluso el tema de la alimentación está 100% ligado al tipo de microbiota que tenemos en el intestino. Muchos estudios, ¿verdad?, han ya investigado muchísimo la relación entre la cantidad, por ejemplo, la relación directa entre la cantidad de fibra que consume una persona y el tipo de microbiota que posee, ¿verdad? Entonces, estos estudios han determinado cómo las dietas altas en vegetales, en frutas, en cereales integrales, en granos, ¿verdad? Alimentos poco procesados, incluso con un consumo de proteínas de origen animal moderado, son poblaciones que tienden a tener un tipo de microbiota muy balanceado, ¿verdad? En donde predominan estos microorganismos saludables y hay un control sobre la presencia de las bacterias, como mencionaba la doctora, oportunistas, y con muchísima más razón, limitado o prácticamente nulo de lo que son las bacterias patógenas. Al contrario, las dietas que poseen ¿verdad? O de la población que ingiere una cantidad de fibra muy baja o casi nula, y en donde predomina el consumo de alimentos procesados con ingredientes artificiales y además con un consumo muy alto de grasas de origen animal y proteína de origen animal, pero en exceso, tienen todo lo contrario, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar más bien microorganismos o bacterias oportunistas en su mayor cantidad, patógenas incluso en muchos de estos casos, y ahí es donde notamos todos estos desbalances a nivel de salud, ¿verdad? Primero todos esos síntomas digestivos, después todos los signos asociados, como mencionaba la doctora, habrá un nivel de energía muy bajo, un sistema inmune sumamente deprimido, incluso problemas a nivel de salud mental, ¿verdad? Casos de ansiedad, problemas de depresión, etcétera. Entonces, definitivamente todos estos tipos de patologías van a ir ligados al tema de la alimentación. Entonces, en estos estudios que les hablaba, se determinó que la población normalmente de las zonas rurales en muchos países, ¿verdad? Incluso claramente aquí en Costa Rica pasa muy, muy similar. Son poblaciones muchísimo más saludables, con sistemas inmunes mucho más fuertes, por ejemplo, que resisten más a la mayoría de patologías e incluso virus, ¿verdad? Temas de gripes, virus digestivos, cuadros de diarrea, etcétera, precisamente por esta característica, porque su dieta es muchísimo más alta en fuentes de fibra naturales, frutas con cáscara de semillas, vegetales también muy altos en fibra, leguminosas, ¿verdad? Que es un grupo de alimentos que aquí lastimosamente se ha perdido mucho su consumo. Estamos hablando de frijoles, lentejas, garbanzos, en parte por esto que también hablaba la doctora, ¿verdad? Que mucho por este desbalance hormonal, perdón, desbalance de bacterias como tal,
empezamos a encontrar muchos signos o síntomas cuando consumimos este tipo de alimentos. Y la población de la zona urbana, principalmente donde estamos probablemente más expuestos a comidas ultraprocesadas, como les decía, con ingredientes artificiales en exceso, colorantes, preservantes, sustitutos de azúcar, ¿verdad? Entonces encontramos esos productos con listas de ingredientes de hasta 15 ingredientes diferentes y una dieta también muy alta, como hablábamos, ¿verdad? En alimentos de origen animal, grasas de origen animal, mucha proteína de origen animal, ¿verdad? Y muy pobre en fibra. Entonces, este es el desbalance que genera que su microbiota, ¿verdad? En este caso sea menos saludable y donde vamos a presentar más este tipo de bacterias oportunistas o patógenas. Vamos a ver, normalmente cuando hablamos de microbiota siempre escuchamos por lo menos dos términos en particular, ¿verdad? Que son los probióticos y los prebióticos. Los probióticos, bueno, la doctora nos estaba hablando un poco ahora sobre el suplemento como tal, ¿verdad? Pero los probióticos, pues precisamente son esto, microorganismos vivos que son los que nos van a dar un beneficio, o sea, van a darle el beneficio al huésped como tal. Em, Estos probióticos son los que tienen esos efectos, por ejemplo, antimicrobianos, son los que van a producir sustancias que fortalecen el sistema inmune, también se encargan de la producción de ácidos grasos que llamamos de cadena corta, que son precisamente los que alimentan también estas mismas bacterias, ellos los producen a través de la fermentación de otras sustancias, ¿verdad? Que ya les voy a mencionar, y precisamente esa es parte de su función. Estos bichitos que llamamos muchas veces, ¿verdad? Estos microorganismos vivos son los que se van a encargar precisamente de toda esta parte positiva a nivel de salud. Precisamente son esas bacterias saludables que decía la doctora, que son los que queremos tener en mayor medida presentes en nuestro microbiota. Y el otro concepto que escuchamos mucho son los prebióticos, ¿verdad? Entonces, los prebióticos precisamente son los ingredientes, por decirlo así, o las sustancias que se fermentan y que ayudan precisamente a alimentar estas bacterias saludables, ¿verdad? Entonces, son los que van a dar todos los cambios o van a hacer que proliferen más estas bacterias saludables y evitar más bien, entonces en este caso, ¿verdad? Que las que crezcan o más aparezcan a nivel intestinal sean estas oportunistas o lo que son patógenas, ¿verdad? Y hay alimentos que también llamamos simbióticos, que en realidad son productos o alimentos en particular que contienen ambos, contienen tanto, por ejemplo, los microorganismos vivos como los prebióticos que los van a alimentar también, ¿verdad? Entonces, por eso hablamos siempre un poco de estos términos, perdón. Y la doctora también habló de otro término que se llaman postbióticos, son las sustancias que se producen por estas bacterias, ¿verdad? Por estas bacterias saludables y son las que van a tener precisamente todos estos efectos positivos. Entonces les decía que los probióticos son estas bacterias que van a tener esos efectos, pero los prebióticos es lo que más podemos nosotros manipular. O sea, a través de la alimentación, lo que podemos favorecer es alimentar estas bacterias saludables. Entonces, como les decía, son ingredientes o sustancias que lo que van a hacer es precisamente mejorar muchísimo la composición o el tipo de microbiota que tenemos o el tipo de bacterias y alimentarlos pues para que sigan creciendo, ¿verdad? Un caso muy particular, ¿verdad? Hablando ya desde que incluso desde que somos niños o desde lo que es el tema de todas las etapas de desarrollo y crecimiento, es el tipo de probióticos que se pasan de la mamá al bebé a través de la leche materna, ¿verdad? Entonces sí se ha hablado mucho de la importancia de este proceso de la lactancia como tal, porque lo que va a hacer es favorecer precisamente estas bacterias positivas en la microbiota de ese bebé que está apenas desarrollándose como tal, ¿verdad? Entonces, ese es un punto importantísimo porque estamos hablando desde los inicios de nuestro proceso de alimentación como tal. Este tipo de bacterias saludables que va a transmitir la mamá al bebé, lo que hace es inhibir la adhesión de los patógenos o de estas bacterias patógenas como tal a la mucosa intestinal, ¿verdad? Entonces lo que ayuda es más bien eso, a generar una diferenciación entre las bacterias saludables y las negativas. Y de esta manera es como refuerza, ¿verdad? O favorece muchísimo la formación de un sistema inmune bastante fuerte y también favorece o participa en el desarrollo cognitivo del bebé. Entonces ya nos damos cuenta cómo todo este tema de microbiota, ¿verdad? Y probióticos y prebióticos aparece desde que nacemos. Entonces es un tema, ¿verdad? En este caso crucial, ¿verdad? Los prebióticos, parte de los que a veces podemos escuchar en ingredientes, ¿verdad? O en ciertos alimentos como tal. Hablamos, por ejemplo, de la inulina, hablamos de fructo, oligosacáridos, hablamos de lactulosa, galacto, oligosacáridos, ¿verdad? Son nombres que por ahí podemos encontrar. Y estos prebióticos, perdón, lo que pasa es que son resistentes al proceso digestivo, o sea, no se digieren o se metabolizan en el intestino, pasan más bien, perdón, en el estómago, pasan más bien al intestino y ahí son precisamente fermentados
por estas bacterias como tal y de ahí es donde modulan, ¿verdad? O pueden cambiar esta actividad de la microbiota, como les decía, alimentando los saludables y generando que estos proliferen. Ahí es donde se producen estos ácidos grasos de cadena corta que les mencionaba, que ayudan muchísimo precisamente a alimentar estas bacterias saludables. Cuando hablamos de prebióticos como tal, como les mencionaba, alimentos o grupos de alimentos fundamentales para que los aporten están las frutas, sobre todo frutas que tenemos con cáscara, por ejemplo, que se consumen con cáscara, con semillas. Lo que llamamos estopa también es un tipo de prebiótico, por ejemplo, la pectina en la manzana es muy común, en lo que son cítricos como limones, naranjas, mandarinas, el comerse, como les digo yo, esa partecita blanca es un tipo de fibra sumamente saludable y claramente en muchos de los vegetales. El tema con los vegetales es que precisamente toda esta variedad de colores hace que cada uno tenga un aporte muy diferente, ¿verdad? De tipos de prebióticos y de tipos de fibra también que van a favorecer precisamente o alimentar todos estos microorganismos saludables. También hay ciertos tipos de prebióticos que se conocen como polifenoles que tienen particularidades, por ejemplo, en lo que es la coloración, ¿verdad? Entonces, muchos de estos polifenoles se encuentran, por ejemplo, en alimentos de color morado que también además de toda esta función importantísima de alimentar esas bacterias saludables, tienen que ver con un proceso que se convierten también en antioxidantes, que tienen que ver montones también con lo que es detener el deterioro de las células como tal y tienen que ver con la salud cardiovascular, etcétera, ¿verdad? Estos polifenoles los encontramos, por ejemplo, también en el aceite de oliva, en las semillas o frutos secos, en el cacao puro, por ejemplo y en general, como les decía, en muchas frutas y verduras. La importancia del tener una gran variedad en la dieta es eso, que al final vamos a poder favorecer entonces el aporte de diversos tipos de estas fibras o de estos prebióticos y por lo tanto también de esta manera vamos a favorecer el desarrollo de muchas cepas, ¿verdad? Que como habla la doctora al final, estos probióticos son diferentes cepas y todas tienen tal vez necesidades o particularidades de las sustancias de las cuales se alimentan y por ende crecen. Entonces, de ahí viene la necesidad, ¿verdad?, de mantener una dieta sumamente variada. Nosotros también encontramos en la alimentación los alimentos fermentados como tal vez es lo más común que hemos escuchado, ¿verdad? Que tenemos dos tipos, los que no contienen microorganismos vivos, ¿verdad? Cuando son consumidos, como por ejemplo pasa mucho con el pan de masa madre, que tal vez se ha vuelto un poquito de moda, ¿verdad? Que igual con moderación es un alimento que al final ha tenido un proceso de fermentación previo y por ende entonces lo que va a hacer es alimentar esas bacterias que ya tenemos en el intestino y los que sí contienen microorganismos vivos como tal, el más típico ahí, por ejemplo, el más conocido, el yogur, por ejemplo, también sustancias como el kimchi o el chucrut o el kéfir, que también ahora se ha mejorado muchísimo el tema de educación al tema de consumir este tipo de alimentos y los encontramos incluso más a nivel de supermercados, ¿verdad? O hay más fácil acceso, incluso uno mismo lo puede hacer en casa también. Por ahí también vi que hacían una consulta, por ejemplo, la kombucha es otro alimento fermentado que contiene los microorganismos vivos, ¿verdad? Entonces, al final, este tipo de alimentos presentes en nuestra dieta es lo que puede favorecer todo este tema de una microbiota más saludable. Si se dan cuenta de lo que hemos hablado al final, ¿verdad? Y es lo que trabajamos mucho en la consulta, que como decía la doctora, la base del tratamiento es un plan de alimentación, es esto, es migrar a una dieta más saludable, o sea, de alimentos naturales prácticamente, evitando todo lo procesado en la medida de lo posible, ¿verdad? Porque este tipo de alimentos procesados, como les mencionaba, no solo por el contenido calórico que tengan, ¿verdad? O contenido de grasa o azúcares, sino al final es por todo este tipo de productos artificiales que más bien lo que hacen es dañar esa microbiota. Muchos estudios cuando se empezó a hacer un poco de controversia respecto al tipo, por ejemplo, de edulcorantes o sustitutos de azúcar, a lo que se enfocaban en este caso era precisamente el daño que podía generar en la microbiota. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que el haber industrializado mucho nuestra alimentación, ¿verdad? Con la presencia de alimentos de este tipo en la mayoría de nuestros tiempos de comida, es donde se ha venido observando el incremento, ¿verdad? En el porcentaje de pacientes con problemas digestivos. Entonces, a pesar de que estábamos tratando de cuidar o mejorar un problema relacionado con salud, como es el tema del sobrepeso y la obesidad,
o una enfermedad crónica, por ejemplo, como la diabetes, lastimosamente también por otro lado generamos un desbalance, ¿verdad? En esta parte digestiva que al final tiene consecuencias en este mismo tipo de patologías crónicas, ¿verdad? Que igual como lo decía la doctora, en temas de sobrepeso y obesidad ha generado o una microbiota desbalanceada, genera problemas a nivel de producción de hormonas que tienen que ver con el control de apetito, por ejemplo, y saciedad, también con lo que es la producción de energía, absorción de calorías, absorción de nutrientes, que eso también es sumamente importante. Entonces, por eso es que hablamos de eso. La dieta, en este caso, entre más natural sea, pues vamos a lograr mejorar muchísimo ese tipo de microorganismos y entre menos productos procesados utilicemos al final también, vamos a lograr entonces evitar la proliferación de estas bacterias más bien oportunistas o patógenas, ¿verdad? Y muy importante al final en temas de alimentación también, que la doctora lo mencionó al final, algunos tipos de procesos o estructuras, ¿verdad? En nuestro estilo de alimentación pueden favorecer también todo este tema, este recambio o esta modulación en temas de la microbiota, por ejemplo, como lo es el tema de los ayunos, ¿verdad? Que en algunas charlas ya lo hemos conversado, ¿verdad? Hemos andado un poco sobre la importancia de los ayunos también en la parte de salud digestiva. Claramente siempre todo hecho bajo supervisión, ¿verdad? O asesoría o acompañamiento en este caso, del médico y el nutricionista, porque al final cada caso es muy personalizado. Como vieron ahora, ¿verdad? Los exámenes son muy específicos para conocer cómo está compuesta esa microbiota del paciente. La parte de suplementación va a ser, ¿verdad? Completamente también individualizada, como lo es también en el tema de alimentación, ¿verdad? Porque es hablar tanto de calidad de dieta como de cantidad según las necesidades de cada persona, o sea, sus objetivos en particular, su nivel de actividad física, ¿verdad? Que es parte también del proceso, el tema de hidratación, cómo está, por ejemplo, el tema del sueño también, todo esto influye. Entonces, al final es de manera integral que vamos a trabajar todo el tema del tratamiento de una persona, ya sea con una disbiosis intestinal o con cualquier diagnóstico como tal a nivel digestivo, ¿verdad? Doctora, no sé si quiere incluir un poco más sobre el tema de suplementación también, además de los probióticos. Bueno, de lo que hablábamos anteriormente, el tratamiento tiene varias fases. Bueno, prácticamente tres fases de tratamiento, porque dependiendo del tipo de desbalance o la intensidad del desbalance que la persona tenga. Entonces, bueno, establecido una vez el plan de alimentación, que dicho sea de paso, FODMAPs es una de las opciones de nutrición que más se conoce, que más se conversa. Yo no lo he encontrado tan efectivo. O sea, realmente me parece una dieta que es muy difícil Sí, de de mantener. seguir, Ujú, muy, muy difícil de seguir, es demasiado restrictiva. Y yo lo que he visto funcionar es eso de ser individual ujú. según lo que el paciente presenta y lo que el paciente se dé cuenta que es lo que le cae mal y si es necesario, pues hacer exámenes. Pero FODMAPs no es una de nuestras, no es, es algo que más bien dejamos de utilizar. Probióticos, como les digo, todo lo que sea el apoyo de la salud o de la eficiencia de la digestión por medio de enzimas digestivas, por medio de vinagre de manzana, por medio de cápsulas de ácido hidroclorhídrico, ¿verdad? Hay diferentes opciones. Luego ya entraríamos en la fase de regeneración, ¿verdad? Donde usamos suplementos que traen una combinación de nutrientes tipo glutamina, tipo plantas medicinales, tipo pectina, ¿verdad? Aquí en combinación con los prebióticos que estábamos mencionando, que son tratamientos que son antiinflamatorios y regeneradores del daño microscópico que la disbiosis ha producido. Y en cuarto lugar, ya estaríamos pensando en tratamientos más a largo plazo para la erradicación de bacterias oportunistas o de bacterias patogénicas, según nos indiquen los exámenes de laboratorio. Entonces, el tratamiento, las fases de tratamiento que usemos van a depender del, pues, del tipo de la intensidad de la disbiosis que el paciente tenga. Ujú. Vamos a pasar a las preguntas. Aquí ya tenemos varias preguntas en el chat. Esta es una pregunta de Francis. Siempre recibimos esta pregunta: ¿cuándo es mejor consumir los probióticos, en ayunas o con comidas? O sea, realmente no se ha demostrado ninguna diferencia. Hay gente que los prefiere con alimentos,
hay gente que lo receta en ayunas. Lo que yo sí siempre les voy a decir es, si los consumen en ayunas, perdón, con alimentos, no los combinen con líquidos que estén muy calientes, así como no tomárselo con el café caliente, con el té caliente, con una sopa muy caliente. Recuerden que son microorganismos vivos, ¿verdad? Y que son resistentes a la temperatura corporal, pero no van a ser resistentes a temperaturas tan altas. Entonces, ese cuidado sí debemos de tenerlo. ¿Cuál es la relación que hay entre los probióticos y las enfermedades renales? Esa respuesta se la debo. Esa respuesta se la voy a deber, porque realmente yo nunca he escuchado nada. Bueno, depende de cuál es la naturaleza de la enfermedad renal. No sé a cuál enfermedad se refiere. Este, esa se la debo, Luis. Tengo que averiguar para ver si hay algo en relación. Yo no sé si alguno de los doctores presentes acá en la charla sabe algo con respecto a enfermedad renal. Ok. Luego Jenny nos pregunta si un desbalance de la flora bacteriana puede producir ovario poliquístico. El ovario poliquístico definitivamente que es una enfermedad metabólica, no es una enfermedad de los ovarios per se. Es un trastorno metabólico que tiene como común denominador una hiperinsulinemia. Y sí es cierto que no es nada extraño ver que los pacientes con ovario poliquístico tengan disbiosis intestinal, que podría venir, yo no sé si directamente a producir, pero sí claramente a empeorar un caso de ovario poliquístico. Entonces, definitivamente, ante la presencia, digamos, de síntomas y signos que nos hagan pensar en disbiosis intestinal, es importante tratarlo cuando tratamos el síndrome ovario poliquístico. ¿Ok? Cuando existe Helicobacter pylori, nos pregunta Grace, ¿se pueden tomar probióticos? Bueno, pues claramente sí se pueden tomar. Ese es un buen punto, el del Helicobacter, ¿verdad? El Helicobacter no es tan fácil de tratar como decir me voy a curar del Helicobacter tomando probióticos. O sea, esa no es una manera de erradicar el Helicobacter pylori. En este tipo de examen, como el mapeo gastrointestinal del que hablábamos, el Helicobacter es uno de los microorganismos de los cuales van a denotar la presencia o la ausencia del Helicobacter. Sabemos que el Helicobacter está presente en una muy alta porcentaje de la población, pero este examen también nos va a medir los factores de virulencia del Helicobacter. ¿Qué significa eso? Que hay cepas del Helicobacter que son más peligrosas que otras, por decirlo así. Entonces, dependiendo si uno tiene, digamos, la combinación de factores de riesgo junto con factores de virulencia presente, entonces sí son indicaciones para la erradicación del Helicobacter. De otra manera, no se trata a toda la población. En mi experiencia, yo veo que la gran mayoría de las personas sale con Helicobacter presente con factores de virulencia negativos. Entonces, no es algo que vamos a tratar y los síntomas asociados en ese caso, ¿verdad? Que uno puede hacer el reflujo, podría mejorar con el uso de probióticos. ¿Ok? Los probióticos, pregunta don Alberto, si los probióticos se pueden tomar sin control médico y cuál sería la dosis. Un probiótico que cualquier persona podría usar es, por ejemplo, esta versión Kids que tenemos nosotros, que fue la última que yo le presenté, que es una muy buena combinación de 11 diferentes cepas y que tiene una concentración de 10 billones de microorganismos. Ese sí se puede tomar sin control médico, se puede tomar de largo plazo, ya las otras formas son un poco más concentradas, entonces, esa es una excelente combinación. O sea, como les decía, es muy importante la variedad de las cepas y lo que usted consigue en la farmacia usualmente son concentraciones de 3 billones, de 1 billón y muchas veces son de solamente una cepa bacteriana que no va a tener, o sea, al menos teóricamente no tiene mucha significancia. Entonces, bueno, esa es una muy buena recomendación.
Francis pregunta si se toman buenos probióticos, pero además se consumen bebidas naturales como la kombucha. ¿Esto puede afectar? Pues yo diría que no, ¿verdad? No, 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 lo contrario, ¿verdad? Porque como estábamos hablando, la kombucha precisamente es uno de los alimentos que tiene ambos tipos, va a tener probióticos y prebióticos. Lo que sí Ujú. hay que considerar con la kombucha es que es una bebida que se prepara precisamente o que tiene un contenido de azúcar importante, ¿verdad? Por la forma precisamente en que se van a alimentar este tipo de bacterias. Ahora hay muchas opciones a nivel incluso comercial, ¿verdad? Que tienen un proceso industrial bajo y un contenido de ingredientes limitado incluso un contenido de azúcar también limitado o bajo. Entonces, estas pueden ser buenas opciones para incluir dentro Sí. de la Saber dieta. hacer una escogencia, ¿verdad? De la Exacto, kombucha que se elegir bien consume. las opciones. Ujú. Ok, los niños que casi no comen, podría decirse que tienen algún problema intestinal. Sí, podría Yo ser. estaba viendo la pregunta, exacto, tal vez no directamente, o sea, obviamente no lo vamos a diagnosticar sin tener en este caso, exámenes, ¿verdad? O pruebas diagnósticas, solo porque el niño no consuma alimentos variados o que coma poca cantidad de comida. Pero como estábamos diciendo, precisamente, una dieta entre más variada, ¿verdad? Con todos los grupos de alimentos, con muchas opciones también, muchos colores, por ejemplo, esos alimentos van a favorecer una microbiota más saludable. Entonces, en este caso sí puede ser un factor de riesgo para que ya sea mediano o largo plazo vaya a desarrollar algún problema a nivel intestinal. Mm. Don Aldo nos pregunta qué opciones existen para el manejo de la acidez que no sean medicamentos. Eso sí que es una buena pregunta, ¿verdad? Y es algo que nosotros tratamos mucho en medicina funcional, ¿verdad? Mucho de nuestra tarea más bien es quitarle los antiácidos a los pacientes, a no ser que sean casos extremadamente necesarios. Bueno, yo diría definitivamente cambios nutricionales es importantísimo. El uso de probióticos es sumamente importante. El uso de diferentes, hay plantas medicinales que nos ayudan, con digamos, a estimular la producción de moco a nivel de las paredes digestivas. El regaliz es una de las plantas medicinales que se utilizan. Lo que pasa es que es una forma específica del regaliz, es un extracto, lo que se usa. Entonces, bueno, también hay teorías sobre usar ácido clorhídrico precisamente o de usar vinagre de manzana que puede funcionar para algunos pacientes, no para todos, ¿verdad? Es tan fácil como usarlo y darse cuenta si empeora o no empeora. Don Aldo, yo le puedo explicar esto más profundamente la próxima vez que lo vea, pero el manejo de la acidez depende del grado de acidez y la cronicidad, ¿verdad? Muchas veces y de las complicaciones que haya asociadas, ¿verdad? Si hay presencia de úlceras o presencia de gastritis crónicas o de esofagitis. Entonces, definitivamente son casos que pueden ameritar el uso de tratamiento médico de corto plazo. Doctora, y ¿Ok? ahí me gustaría añadir algo también importante, que se ha visto como ahora el uso de medicamentos para la acidez por tiempos prolongados, ¿verdad? O de uso crónico, interfiere mucho en la absorción de vitaminas y minerales, por Claro. ejemplo, en lo que es la producción de vitamina B12, incluso también la absorción y la metabolización de la vitamina D. Entonces, sí, sí es recomendable, ¿verdad? Muy importante tener ese cuidado. Y que, como decía la doctora, prácticamente el tema de la dieta también es claramente de gran ayuda para controlar este signo o síntoma sin la necesidad del uso de medicamentos Ujú. crónicos. Sí, eso es lo primero, ¿verdad? Lo primero es lo primero. Ok, vamos a ver, Ana Segura nos dice, ¿cuáles son los exámenes que debo realizarme para el diagnóstico y mapeo gastrointestinal para hacerlos y llevárselos de una vez a la consulta? Eso sí son exámenes que hay que pedirlos en consulta, ¿verdad? Hay que pedirlos en consulta, hay que hacer la valoración. Aquí nos informan que el laboratorio Sechandi lo realiza este examen, ¿verdad? Sí, ahí es por medio de ellos que yo lo hago. El examen tiene un costo de 319.000 colones. Es este examen de ese, es el mapeo que se manda a los Estados Unidos. Y realmente esa es una opción de preferencia. Digamos que existen otro tipo de exámenes, ¿verdad? Como es la prueba de aliento por SIBO. Esa es, digamos, una prueba que es muy inespecífica porque lo único que nos va a decir es si hay un sobrecrecimiento bacteriano, sí o no,
pero no nos va a dar la información de cuáles son esas bacterias que están en sobrecrecimiento, no nos va a dar el estatus de la flora bacteriana normal, no nos va a decir si hay sobrecrecimiento de bacterias patógenas. Entonces significa que si hacemos una prueba de leanto porcivo, vamos a tener que pedir otros exámenes. Al final el costo es bastante parecido y la información es mucho menor. Entonces, yo lo que recomiendo es que si está dentro de la capacidad del paciente de hacerse el examen, es lo mejor que puede hacer. Ok, después me dicen que, bueno, los exámenes de SIBO que hace el Laboratorio Lavín, yo realmente desconozco el precio. Eh, Habría que ver si es un examen de heces o si es un examen de aliento. Lo veo muy caro para examen de aliento. Puede ser que sea también este tipo de examen que lo mandan a Estados Unidos. Yo no estoy, no sabría decirle. Dice, Sofía dice, estoy muy de acuerdo con lo de la dieta, a mí no me funcionó. Bueno, me imagino que Sofía estará hablando de la dieta FODMAPs, pero también Sí. hay otra cosa importante. O sea, una disbiosis intestinal no se cura con ninguna dieta, ¿ok? O sea, nosotros no podemos restaurar, al menos en mi criterio, y dependiendo de la intensidad de la disbiosis intestinal, la mayoría de los casos no los vamos a poder manejar solo con dieta. O sea, la dieta es la base de todo lo demás que hacemos. Igualmente, digamos, yo lo veo mucho en pacientes que han ido a algún gastroenterólogo y el gastroenterólogo les va a dar un antibiótico y listo. Se acabó el tratamiento, 14 días. Si tiene suerte, se repite otros 14 días y de ahí no pasan. Yo lo que le digo a mis pacientes, o sea, la diferencia entre lo que nosotros hacemos y lo que se hace en la medicina tradicional es que nosotros empezamos donde ellos terminan. Ellos terminan en antibióticos y yo a veces refiero a mis pacientes donde gastroenterólogos para tratamientos con antibióticos cuando las bacterias son complejas y de difícil tratamiento, pero ahí es donde arrancamos nosotros, ¿verdad? Muchas veces ya los pacientes tomaron antibióticos y no les funcionaron o hicieron FODMAPs y no les funcionaron. Entonces ahí es donde viene toda la validez de un tratamiento que tiene que ser un poco prolongado y con la combinación de los diferentes tipos de suplementos de que hablamos. Marjorie nos pregunta si podemos tratar a un joven con acné. Sí, el acné definitivamente es una manifestación en algunos casos que tiene que ver con nutrición, en muchos otros casos que tiene que ver con salud intestinal. Definitivamente, entonces sí tratamos pacientes con acné. Eh, Hola, buenas noches, dice Luz Adina. ¿Cuáles plantas naturales se pueden utilizar en estos tratamientos? Pues eso depende, Luz. O sea, vamos a ver, hay muchas plantas medicinales que se usan. Aquí lo importante decir es que las plantas medicinales para llegar a ser efectivas, ¿verdad? Porque se usa mucho el orégano, se usa la manzanilla, se usa el aloe, se usa la pectina, se usa el regaliz, o sea, se usa la uña de gato, o sea, hay combinaciones, ¿verdad? De plantas medicinales en estas fórmulas. Tienen que tener una concentración específica, tienen que tener digamos, una concentración que se demuestra terapéutica para lograr tener el efecto, ¿verdad? No es que si me tomo ahí voy y abro ahí el aloe del patio de la casa, pueda tener un efecto como el que estamos buscando. Entonces, por eso es que nosotros hablamos de suplementos, solo usamos suplementos de grado profesional, o sea, grado terapéutico. Ok, Stephanie nos pregunta si el SIBO y la disbiosis intestinal es lo mismo. Vamos a ver, sí y no. El SIBO es por sus siglas en inglés, es el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Eso es, el intestino delgado realmente no alberga una población tan grande de flora bacteriana. Entonces, la teoría del SIBO es que cuando hay un sobrecrecimiento bacteriano significativo, esas bacterias empiezan a migrar al intestino delgado porque, por decirlo así, no tienen suficiente campo en el intestino grueso. Entonces, al haber bacterias habitando en el intestino delgado, donde no deberían estar, producen síntomas. Eso es el SIBO. Y la disbiosis es la pérdida
de la, como les dije, del balance de la flora bacteriana. Entonces puede haber disbiosis in situ. Yo no sé si puede haber SIBO sin disbiosis, no sé. Yo prefiero manejar el término de disbiosis intestinal y eso es lo que prefiero diagnosticar. Ok, el Rivolac, ¿cuántas veces se puede tomar al año? Vea, si una persona está necesitando Rivolac varias veces al año, es porque realmente no ha terminado de hacer el tratamiento. Como le digo, como les dije anteriormente, un medicamento como el Rivolac lo que hace es que baja la población de bacterias oportunistas. Ese es el grupo 2 del que yo les hablé. Si esas bacterias oportunistas vuelven a crecer, entonces volvemos a ir a las causas de la disbiosis. Hablamos del estrés, hablamos de una dieta inadecuada, hablamos del uso de medicamentos, ¿verdad? Entonces, por qué necesita Rivolac varias veces al año? Porque no ha llegado a controlar bien el, el sobrecrecimiento bacteriano, porque le está haciendo falta los varios meses que hablamos de las plantas antiinflamatorias, regeneradoras de una buena calidad de probióticos. Ok, María nos pregunta si alguien intolerante a los lácteos, ¿qué opciones puede consumir en lugar de yogurt? Ahí, doctora, bueno, normalmente se ve, digamos, o se ha podido comprobar que hay una muy buena tolerancia, por ejemplo, al kéfir, precisamente por la presencia en mayor medida y el tipo de microorganismos que contiene a diferencia del yogur y porque lleva un proceso de producción también diferente al del yogur como tal. Pero en este caso también incluso hay kéfir que se puede producir de manera vegetariana, por decirlo de alguna manera. Entonces también puede generar muchísimo mejor tolerancia. Recordemos que el tema de los lácteos es primero saber si es solo una intolerancia a la lactosa, que ya el yogur incluso por naturaleza también contiene menos cantidad de lactosa que la leche, o si es un tema de alergia a la proteína, ¿verdad? Que en este caso sí puede haber igual una reacción, pero sí, el kéfir puede ser una alternativa a probar inicialmente. Y también ahora venden lo que vos decías, ¿verdad? Yogur de coco, yogur Ah, de sí, también soya. versiones, exactamente, que igual van a Ok, tener una buena cantidad de prebióticos y probióticos también. ok, gracias. Ok, Andrea nos dice, ¿por qué se debe hacer pausa para continuar con el tratamiento de enzimas digestivas? Yo no sé si fue que me entendió mal. No, no, realmente para las enzimas digestivas no hay que hacer pausa. Las enzimas digestivas perfectamente pueden acompañar el tratamiento de la disbiosis en todas sus etapas. ¿Ok? Mayra dice, mi doctor me mandó Biogaya, me gustaría saber qué tal esos probióticos. Bueno, lo que pasa es que el Biogaya es una concentración bajísima, bajísima, bajísima. Entonces, en concentraciones tan bajas, o sea, es que ni siquiera es cercano ni siquiera al Probiomed Kit nuestro. Yo les digo a mis pacientes, eso es como echar una gota de agua en el océano. Es poco, poco el alcance. ¿Ok? La dieta me quitó la acidez, dice Francis. Claro, muy bien, la felicito. Porque sí, realmente una buena dieta y bien llevada puede definitivamente ayudar con la acidez y el reflujo. Alberto dice, disculpen, necesito retirarme. Muchas gracias por la charla, bastante buena y orientadora. Muchas gracias. Ok, los exámenes de IgG nos arrojan la información sobre la sensibilidad alimentaria. Vea, Alejandra, los exámenes de IgG son unos exámenes, ¿verdad?, que se hacen en sangre. Es específicamente el IgG4 para ver sobre sensibilidad a alimentos. El problema es que la certeza, ¿no? Cuál es la palabra? O sea, hay un margen de error importante ahí en el IgG4. Yo lo pedí por mucho tiempo y hace mucho tiempo lo dejé de pedir. Yo ese examen ya no lo pido porque realmente me doy cuenta que no correlaciona con la verdad, digamos, con la realidad del paciente, porque es muy sensible a si dejé de comer algún alimento, si he estado comiendo mucho de algún otro alimento. Entonces, a mí en lo personal no me, yo no lo uso. Yo mando a mis pacientes donde alergólogos, pero sí sigue siendo una opción para algunos médicos. ¿Ok? Estos tratamientos para la microbiota mejoran las inflamaciones de divertículos recurrentes. Podría ser. O sea, definitivamente que
todo lo que sea inflamación de la pared intestinal le va a ayudar, ¿verdad? Todo el consumo de las fibras solubles, todos son cosas que le van a ayudar, este, todo lo que sea mantener, digamos, la inflamación en mínimo de los divertículos es lo que necesitamos hacer, igualmente con el uso de las fibras, ¿verdad? Solubles y todo esto. Ok. Mayra Durán nos da las gracias, muchas gracias. Alejandro también. Ah, ok, aquí tenemos una respuesta de uno de los doctores con respecto a la insuficiencia renal. Dice, para los casos de insuficiencia renal y disbiosis con riesgo de crear complicaciones, se refiere para los pacientes que por su condición congestiva en etapas avanzadas de la insuficiencia renal tienen un aumento de compuestos nitrogenados en sangre producidos por las bacterias debido al aumento de la permeabilidad capilar que se experimenta en el sistema de irrigación intestinal y esos compuestos van a agravar la insuficiencia renal. Ok, vamos a ver, para que nos entiendan el lenguaje médico, básicamente, o sea, sí, cualquier situación de insuficiencia renal que sea grave o que sea avanzada, prácticamente nos contraindica el uso de cualquier suplemento, ¿verdad? Es mejor, igual que casi cualquier medicamento también. Entonces, él lo que nos está diciendo aquí es, digamos que ante la poca capacidad de los riñones de filtrar sustancias nitrogenadas, se acumulan en la sangre y esto se podría venir a agravar con el uso de probióticos. Exactamente. Entonces, sí, si la insuficiencia renal es moderada o grave, es moderada o severa, no es definitivamente una indicación. Ok, Luzadina nos dice qué opinan o consideran del yogur de leche de cabra. Ahí, doctora, en ese caso no conozco con exactitud la composición de macronutrientes del yogur como tal, ¿verdad? En respecto a lo que es aporte, por ejemplo, de grasa versus proteína, pero al ser yogur como tal, o sea, solamente por su naturaleza, ¿verdad? Del producto, quiere decir que va a tener contenido de probióticos en este caso, ¿verdad? Los microorganismos vivos. Entonces puede formar claramente parte de la alimentación. Ya el otro detalle relacionado con el aporte de macronutrientes, grasa, proteína, carbohidratos y calorías, pues es lo que puede variar en comparación con, por ejemplo, el yogur de leche de vaca. Ok, gracias. Y Lilani nos pregunta en qué momento se recomienda consumir el kéfir. Decir, ajá, y prácticamente en cualquier momento del día, ¿verdad? Recordemos que el tema de tolerancias alimentarias también depende mucho de la persona en particular. Por ejemplo, tengo pacientes que me dicen no puedo tomar yogur en la tarde porque me cae mal, pero en la mañana sí. Entonces es algo muy individualizado también, pero en realidad ya sea como parte de las meriendas, si hacen esos tiempos de comida o como parte de un desayuno, el tiempo de comida inicial, ¿verdad? Después de romper, por ejemplo, un ayuno, los que practican este tipo de estructura de alimentación, pero prácticamente sí, en cualquier momento del día. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Eso le da fin a nuestras preguntas y a nuestras charlas de la noche. Les vamos a dejar aquí nuestro número de teléfono por si tienen alguna duda, por si desean contactarnos. El teléfono de la clínica es el 25 24 29 59 o preguntas por WhatsApp es el 8597 9436 y ahí estamos para atender dudas, consultas y demás. Entonces, les agradecemos. Susan, muchísimas gracias por la Gracias a usted participación, igual, también doctora. excelente como siempre. Muchas gracias y Nos gracias a todos deja los que se conectaron. contentas y satisfechas con la participación y pronto les anunciaremos el tema de la charla del próximo mes. Claro, así será. Bueno, muchísimas gracias a todos y buenas noches.